Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, una bendición muy especial a todas las comunidades franciscanas y a todos aquellos que amamos la enseñanza, la vida, el testimonio del Santo de la Paz, San Francisco de Asís. Que esta hermosa plegaria también nos mueva a nosotros a obrar siempre en beneficio y a favor de nuestros hermanos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Tu palabra, Señor, nos enamore, tu palabra nos enseñe, nos conduzca por la senda del bien, tu palabra nos encamine por la santidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo en la palabra de mi Señor. Del Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Queridos hermanos de Evangelio Vivo, hoy el Evangelio nos presenta 2 opciones: conocer la fe y practicar la fe. Conocer la fe. ¿Qué lees en ella?, le dice el Señor. Y el maestro de la ley dice lo referente a alcanzar la salvación. Ya conozco esto, Señor. Bien, conocer la fe, primer punto. Segundo, pon en práctica esa fe. Pon en práctica, da testimonio de eso que tú conoces de Dios. Y allí están las obras de misericordia. ¿Conoces las obras de misericordia? Te ayudo. 7 corporales y 7 espirituales. Te digo algunas: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, orar por los vivos y por los difuntos. Otra, soportar con paciencia los defectos de los demás. Bueno, y todas las otras. Entonces, conocer la fe. Hermano, date a la tarea de conocer la fe, porque uno no ama lo que no conoce. Por eso tenemos que conocer la fe. Recuerdo tanto de niño que aprendimos con el catecismo de Astete, que eran preguntas y respuestas, y respondíamos de acuerdo a la pregunta y era pues también práctico para nuestra vida. Hoy tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de adultos, tenemos todas las enseñanzas del Santo Padre, tenemos las enseñanzas de la Iglesia, tenemos la enseñanza de la doctrina de los apóstoles y todo lo demás. Pues por favor, adentrémonos en eso. La doctrina de los apóstoles, es decir, los hechos de los apóstoles, Jesús en el Evangelio, la palabra de Dios. Adentrémonos en ellos. También tenemos que conocer. Sí, el médico, por más que quiera ya salir a operar, tiene que sentarse y aprender doctrina, aprender, conocer académicamente primero para después sí ir a ejercer. Jesús nos presenta estos 3 ejemplos.
pasaba por aquel lugar un levita, un sacerdote y un samaritano. Yo sé que tú estás queriendo parecerte al samaritano y quieres ser el samaritano. Pues bueno, ponlo en práctica. Aquel hombre que sintió compasión del otro, lo atendió, estuvo pendiente de él. Y es más, dejó para que cuidaran a este hombre. Quizá tú tienes la buena intención, tienes el deseo, tienes los anhelos, pero dicen yo voy ocupado, no tengo tiempo. Y a veces no somos buenos samaritanos ni con nuestra propia familia. Porque como el levita que sigue su camino, no el trabajo, y a veces en ese camino no se atienden ni a los niños, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los papás. No, porque va a afán, porque cierran el tráfico, porque la oficina, porque el jefe, porque el memorando, porque muchas cosas. Y a veces también nos parecemos a ese levita que no tenemos tiempo. Vamos a las cosas y no tenemos ni siquiera tiempo para comer en el afán cotidiano de cada día. Cuando dice que iba un sacerdote, hace referencia a nuestra fe y a nuestra devoción, a lo religioso de nuestra vida, que a veces está incluso por encima de nuestro deber. Sí, voy a la misa, claro, voy a la misa y estoy pendiente ahí de las cosas de Dios, pero en el pago de los impuestos, en el pago de las responsabilidades, pero en las otras cosas del mundo no respondemos. Abrimos nuestras manos, pero a veces no compartimos con la propia familia, no disfrutamos con ellos. Incluso a veces hasta en los deberes, yo siempre les digo a la gente, primero el deber que la devoción, porque a veces queremos centrarnos ahí en las cosas de Dios y se nos olvida compartir con la familia, disfrutar, estar más tiempo con ellos. Ese es el sacerdote que pasa por el lado, es decir, lo religioso de nosotros que a veces no nos deja cumplir con las otras cosas de la familia incluso, y hasta no dar testimonio. O creemos que porque nuestra condición religiosa nos exime de algunas cosas, no, y debemos cumplir también más con la labor de la caridad. Este buen samaritano es el ejemplo para todos de sacar tiempo, de parar, hacer un stop en el camino de nuestra vida, atender a la otra persona, incluso al familiar, incluso al ser querido. Hermano, detente un ratico, el Señor te necesita. Hagamos oración. Señor, te suplicamos que en el camino de nuestra vida te podamos ver, te podamos descubrir. También nosotros hemos sido aquellos que han apaleado, aquellos que están ahí golpeados por el camino. También nosotros hemos sido esos heridos y muchos nos han levantado, nos han reconfortado, nos han cuidado. Gracias por esas personas maravillosas que se convierten para nosotros en buenos samaritanos. Gracias por aquellos que también nos enseñan el valor de la vida, nos enseñan el valor de la bendición, el valor de la amistad. Señor, que nosotros hoy tengamos el anhelo de heredar la vida eterna y que nosotros nos preocupemos por conocerte y por darte a conocer a los hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.